Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de cuándo accedan a esta presentación. Primero tengo que agradecer que me hayan invitado para poder compartir eh, en en estos 60 minutos que vamos a tener de esta presentación algunos aspectos, algunas experiencias sobre la enfermedad hemolítica del recién nacido. En una primera parte vamos a ver fundamentalmente los aspectos obstétricos de los controles inmunohematológicos que le vamos a hacer a nuestras pacientes, y en una segunda parte nos vamos a dedicar específicamente a qué hacemos con los bebés y también, por supuesto, para cerrar, la prevención de la enfermedad hemolítica por antídoto. Entonces, la idea es que, vamos a pasar a la primera, la idea es que entonces decimos que primero vamos a definir la enfermedad hemolítica perinatal, vamos a ver por qué se inmunizan las gestantes, cuál es el control inmunohematológico que debemos hacer a cada una de nuestras pacientes cuando vienen a nuestros servicios para controlarse, vamos a ver cómo tratamos a la enfermedad hemolítica en su etapa prenatal, cuando hay sufrimiento, algún grado de sufrimiento fetal. Y en la segunda parte, como dije, vamos a hablar del control inmunohematológico del recién nacido, cómo manejamos desde el punto de vista transfusional a un neonato que está afectado por la enfermedad hemolítica, fundamentalmente por RH, y por supuesto, como les dije, es importante porque esta patología podemos de alguna manera prevenirla cuando está producida fundamentalmente por el anticuerpo anti-D, así que le vamos a dedicar unos minutos a las medidas preventivas específicas. Vamos a definirla primero. La enfermedad hemolítica perinatal, como su nombre lo indica, la sufre tanto el feto como el recién nacido como consecuencia de que pasan anticuerpos maternos a través de la placenta y van a actuar sobre los antígenos eritrocitarios, produce una hemólisis de los glóbulos rojos fetales. En general, la enfermedad hemolítica más frecuente es cuando hay una incompatibilidad materno-fetal en el sistema BO. Sin embargo, sigue siendo de preocupación la enfermedad hemolítica por anti-D. A pesar de que hay mecanismos preventivos, todavía tenemos la presencia de enfermedad hemolítica con fetos que están severamente comprometidos, y también 1 a 3 cada 1000 mujeres RH negativos se sensibilizan. Afortunadamente, con el conocimiento que hay sobre la enfermedad y las medidas terapéuticas y preventivas, la mortalidad ha descendido, la mortalidad fetal y del neonato ha descendido de forma marcada, a tanto que hoy tenemos 2 muertes perinatales cada 1000 recién nacidos vivos. De todas maneras, es una patología preocupante. Afortunadamente también debemos decir que la inmunoprofilaxis con la gamma globulina hiperinmune anti-D ha llevado o ha incidido positivamente en la evolución de esta enfermedad a través de los mecanismos preventivos. Y también debemos decir que en realidad, gracias a estos mecanismos preventivos para la enfermedad hemolítica por anti-D, ha disminuido la incidencia de esta patología, pero parecería ser que hay un aumento relativo porque de otros anticuerpos, como son el anti-C-chico o el anti-K1, históricamente llamado antiquel, y que tiene que ver con esto, es decir, hay un aumento relativo, pero tiene que ver fundamentalmente porque en el medio hay una inmunoprofilaxis específica para la enfermedad hemolítica por anti-D. ¿Por qué todavía seguimos viendo gestantes o mujeres sensibilizadas? Bueno, muchas son las causas. Alguna de ellas puede ser por incumplimiento de la inmunoprofilaxis, fundamentalmente en la etapa prenatal. Se olvidan o no quieren o no saben que entre la semana 28 y 32 una gestante debe recibir gamma globulina hiperinmune anti-D cuando es un RH negativo que no está sensibilizado. O porque en realidad se aplica esa inmunoglobulina en forma insuficiente, ¿sí? No hay un correlato entre la dosis y la magnitud de la hemorragia fetoplacentaria. Puede haber también errores en la tipificación, todavía hay servicios de hemoterapia y inmunohematología donde todavía cuesta diferenciar un D real de una variante de D. También puede ser como causa de sensibilización una incapacidad a reconocer
el anticuerpo anti-G. Ya vamos a ver de qué se trata esto. O también, una de las causas por las cuales algunas mujeres se sensibilizan es porque han recibido transfusiones de plaquetas RH positivo y no se ha hecho la inmunoprofilaxis. También hay errores en lo que es gestión de muestra, una mala identificación de las muestras una mala conservación, el mal rotulado, o sea, equivocaciones que tienen que ver con fallas humanas. Y esto está detectado por el sistema británico de hemovigilancia y donde ellos le dan una importante impronta de causa de sensibilización a error en el tratamiento de las muestras. Y también han detectado que hay todavía una incapacidad de poder diferenciar entre una sensibilización activa de una desensibilización pasiva. Es decir, gestantes que han recibido la inmunoglobulina hiperinmune anti-D, que se sensibilizaron pasivamente, la toman como pacientes sensibilizadas y no le hacen el refuerzo con una gamma globulina hiperinmune anti-D como corresponde y entonces lo consideran como una sensibilización activa y lamentablemente no hacen la cobertura que corresponde. ¿Cuáles son los sistemas que están implicados? Un alto porcentaje, el 97% lo comparten. En el sistema RH, el anticuerpo anti-D y fundamentalmente en un porcentaje importante son anticuerpos IgG, anti-A o anti-B del sistema A, que son muy frecuentes, son la mayoría, pero afortunadamente con escaso significado clínico. Le siguen en importancia el anticuerpo anti-C-chico, a veces con un cuadro clínico muy parecido al anticuerpo anti-D. Puede ser también producida por anti-E grande, por anti-C grande, por anti-E grande, perdón, por anti-E chico. Y también todavía vemos pacientes con sensibilizadas por el anticuerpo anti-Kel. Y desde el punto de vista antropológico, nosotros que vivimos en Latinoamérica, debemos también acordarnos o tener en cuenta que podemos tener enfermedad hemolítica perinatal por el anticuerpo anti-Diego A. Ya vimos cuáles son las causas por las cuales una persona se puede sensibilizar o por qué seguimos viendo gestantes sensibilizadas. Pero también tenemos que ver el motivo por el cual pueden también desde el punto de vista del de el medio ambiente, por así decir, que rodea a la sensibilización. Y ahí tenemos que considerar factores inmunizantes, la capacidad de respuesta que tiene el sistema inmunológico, la estructura del antígeno y cuáles son las clases y subclases de inmunoglobulinas que intervienen en la fisiopatología de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Fíjense ustedes, ¿cuáles pueden ser los fenómenos inmunizantes? Uno, la transfusión de componentes celulares. Por supuesto, la transfusión de unidades RH positivo a una gestante RH negativo es una impronta importante de antígenos que ingresan a circulación. Otro menos importante en cuanto a al estímulo antigénico es la transfusión de plaquetas, como dije hoy. Las plaquetas pueden ser de la mejor calidad, pero si son plaquetas RH positivo, pueden portar antígenos RH positivos porque hay glóbulos rojos que están contaminando esos concentrados plaquetarios y pueden ser motivos de sensibilización. Motivos obstétricos. No hay motivos o situaciones obstétricas que no pueda generar una hemorragia fetoplacentaria. Y eso trae como consecuencia una eventual sensibilización. Lo más común son la interrupción del embarazo en forma ilegal. Eso sigue siendo las causas más frecuentes de sensibilización en América Latina o también los traumatismos abdominales. Hemos visto en la maternidad sardá, por ejemplo, que también existen mujeres RH negativos, drogadictas endovenosas, que comparten las agujas con mujeres o hombres RH positivos y lamentablemente hay una inoculación de glóbulos rojos RH positivo y esa es la causa de sensibilización de mujeres en edad fértil. El trasplante de órganos también, y también debemos considerar como fenómenos que ayudan o no a determinados haplotipos HLA.
Algunos haplotipos HLA son facilitadores de la sensibilización, así como hay otros también que pueden ser inhibidores. Otro fenómeno inmunizante, ya hablamos de la hemorragia fetomaterna. La hemorragia fetomaterna puede ocurrir en cualquier momento del embarazo, pero fundamentalmente se va a producir en el último trimestre y de ahí viene la importancia de la inmunoprofilaxis entre la semana 28 y 32. Y por supuesto, la mayor hemorragia fetoplacentaria es en el momento o durante el parto o en el posparto inmediato. Y a punto de partida de esto, vamos a ver cómo se comporta el sistema inmunológico de la gestante. Hay algunas pacientes que son las llamadas respondedoras. ¿Qué son las pacientes respondedoras? Bueno, son aquellas pacientes que son capaces de sensibilizarse a antígenos diferentes del sistema BO. Esas son las pacientes respondedoras. Y dentro de las pacientes respondedoras hay algunas que se denominan hiperrespondedoras, porque no solamente se sensibilizan a un solo antígeno, sino que también lo pueden hacer a otros. Por eso podemos tener una paciente que tiene un anticuerpo anti-D, que se acompaña de una anti-C mayúscula o una anti-E mayúscula o a un anti-KEL, ¿sí? Entonces son las pacientes hiperrespondedoras. Y también tenemos las no respondedoras. No respondedoras naturales, porque no, su sistema inmunológico naturalmente no responde a un antígeno propio, ¿sí? Que son el 30%. Pero también hay otras pacientes que parecieran ser no respondedoras, pero que en realidad no son no respondedoras naturales, sino que en realidad lo que está ocurriendo es que hay una incompatibilidad ABO materno-neonatal. Fíjense ustedes, nosotros tenemos, en el caso de una gestante RH negativo, cero negativo, que tiene un feto cero positivo. En el momento del parto, estos glóbulos rojos van a atravesar la placenta, van a ir a circulación materna, toman contacto con el sistema inmunológico y de no mediar la inmunoprofilaxis, esta mujer es propensa a sensibilizarse, o sea, a sintetizar anticuerpos anti-D, que en un segundo embarazo van a atravesar placenta y van a provocar la hemólisis del feto. Sin embargo, cuando el feto es es de grupo A o es de grupo B, RH positivo, estos antígenos, estos glóbulos rojos, atraviesan la placenta y resulta que el anti-A o el anti-B materno los destruye antes de que tomen contacto con el sistema inmunológico de la madre y entonces no se produce la sensibilización. Es decir, la incompatibilidad ABO la va a proteger de una sensibilización a un antígeno del sistema RH o del sistema KEL, ¿sí? Entonces, acá hay una incompatibilidad ABO que protege hacia otras incompatibilidades en otros sistemas antigénicos eritrocitarios. ¿Qué podemos decir de las clases y subclases de inmunoglobulina? Bueno, nosotros sabemos que, por supuesto, partimos de que las IgG son las que atraviesan placenta y comprometen la vida fetal. Pero resulta ser que las IgG sub 1 son más peligrosas o más hemolíticas que las IgG3. Por eso es que las IgG1 producen enfermedad hemolítica severa a comparación con las IgG3, donde realmente el cuadro clínico es menor. ¿Y eso es por qué? Porque la IgG sub 1 tiene una alta concentración plasmática, casi de un 70%, tiene una vida media prolongada de 21 días, fija complemento y fundamentalmente porque pasa rápidamente placenta, ¿sí? Durante el embarazo. En cambio, la IgG3, una escasa concentración, tiene una vida media de 7 días, fijan complemento, casi a veces en mayor proporción que las IgG sub 1, pero también, eh, por otro lado, en forma tardía, atraviesan la placenta. Y acá tenemos la enfermedad hemolítica del recién nacido, propiamente dicha, ¿sí? Y que es la que está producida por el sistema o en el sistema BO, o sea, una incompatibilidad materno-neonatal en el sistema BO.
Lo característico de esto puede ocurrir en el primer embarazo porque el pasaje de anticuerpos desde la madre hacia el recién nacido es justamente en el momento del parto. Se va a producir cuando es una madre de grupo O y el recién nacido puede ser de grupo A o B. Afortunadamente no son casos graves. ¿Y cuáles son las explicaciones probables? Una es porque se produce una neutralización de los anticuerpos maternos con las sustancias ABO específicas que están presentes en los tejidos fetales o que están como sustancias solubles en circulación en plasma, ¿sí? Por otro lado, también el anticuerpo que está implicado es una IgG de tipo sub 2, para el cual el macrófago no tiene receptores para la porción FC de esta inmunoglobulina. Por otro lado, los anticuerpos que están en los anticuerpos maternos tienen, por esa especificidad que los caracteriza, van a atacar a los antígenos fetales o a los del recién nacido, pero cuando estos sean de alguna manera llamados maduros, es decir, tienen una estructura química completa. Como no la tiene, no hay especificidad antígeno-anticuerpo, de la reacción antígeno-anticuerpo, y la hemólisis es menor, ¿sí? Y por otro lado, otra característica de la enfermedad hemolítica del recién nacido por ABO es que muchas veces cursa como un 50% de prueba de CUMS directa negativa. ¿Por qué le damos tanta importancia a la incompatibilidad RH, a la que está mediada por antígenos y o anticuerpos del sistema RH? Primero, el que va a la primera, digamos, en frecuencia, es el anticuerpo anti-D. ¿Por qué? Porque el antígeno RH es el de mayor importancia clínica, tiene una estructura química compleja, es un antígeno completo y entonces tiene alta antigenicidad. Se desarrolla en etapas tempranas de la gestación, ya a partir de la séptima semana de gestación ya tiene capacidad inmunogénica. Los anticuerpos que se sintetizan, acuérdense ustedes que son anticuerpos de tipo inmune, es decir, que se producen frente a la exposición a un antígeno, esta que puede ser transfusión, embarazo, trasplante, etcétera, etcétera, como vimos recién. Pueden haber antígenos naturales. Uno tranquilamente puede encontrar anticuerpos anti-E mayúscula o anti-CW que son naturales. También debemos recordar que el anticuerpo más potente desde el punto de vista de la actividad clínica es el anticuerpo anti-D, pero no debemos olvidar que el anticuerpo anti-C chico también tiene un cuadro clínico severo, como lo puede tener un anticuerpo anti-D, y también puede en frecuencia haber eh, neonatos o fetos afectados por el anticuerpo anti-E grande. Estos anticuerpos son clínicamente significativos porque son capaces de reaccionar a 37 grados y también en fase antiglobulínica. Y acá puse que también reaccionan en medio enzimático, y lo pongo porque en realidad es importante saber que cuando uno está haciendo la identificación de anticuerpos, si el anticuerpo solamente es reactivo en medio enzimático, su importancia clínica es prácticamente despreciable, ¿sí? Y también importante saber que estos anticuerpos persisten años y muchas veces pueden disminuir en concentración y aparecer como una respuesta secundaria frente a la presencia del antígeno nuevamente. Es decir, acá estamos hablando de los famosos anticuerpos evanescentes. No es que no estén, yo no los puedo detectar con los métodos convencionales, pero en cuanto cruza un glóbulo rojo antígeno positivo a la circulación materna, hay una respuesta secundaria y esto aumenta en su concentración plasmática y rápidamente atraviesan placenta y producen la hemólisis en el feto o eventualmente después en el recién nacido. Bien, nosotros debemos hacer un diagnóstico de la enfermedad hemolítica del recién nacido y también debemos tener en cuenta qué estudios debemos hacerles a las embarazadas. Debemos fijarnos objetivos. Esos objetivos son, en la etapa prenatal, a la embarazada vamos a tratar de detectar la inmunización.
¿Para qué? Para evaluar potenciales situaciones de riesgo para el feto. Y también controlar la inmunización patológica. Y ustedes me van a preguntar, ¿qué es la inmunización patológica? Porque frente a la presencia de un anticuerpo en circulación, ya podemos hablar de una eventual situación patológica. Se desvió de lo normal. Pero en realidad, desde el punto de vista clínico, tenemos anticuerpos que sí son clínicamente significativos y otros no. No es lo mismo que la gestante esté sensibilizada por un anti-D o por un anti-C chico que por un anti-M o un anti-P o un anti-I. Y ese grado de compromiso clínico se lo debo transmitir. Primero lo tengo que entender yo como inmunohematólogo y después se lo tengo que hacer entender a la gestante y al obstetra. Es decir, transmitirle la importancia o no de la situación de sensibilización a través de el conocimiento de la especificidad del anticuerpo. En nuestro país hay una ley, que es la Ley de Sangre 22990, que tiene normas técnicas. En esas normas técnicas nos dicen que si el hospital asiste a partos, es obligatorio que la gestante, en lo posible en el primer trimestre, pase por el servicio de inmunohematología para hacerle el control a todas, a todas, a todas las pacientes obstétricas. Mínimamente se le hace el ABO, RH y el rastreo de anticuerpos irregulares. Y si la paciente está sensibilizada y esa sensibilización está mediada por anticuerpos clínicamente significativos, debo evaluar si la institución en que se produce el diagnóstico de sensibilización puede soportar el seguimiento de una gestante sensibilizada por un anticuerpo clínicamente significativo. Si tiene un muy buen equipo multidisciplinario, llámese obstetra, llámese inmunohematología, llámese ecografía, llámese pediatría o neonatología y enfermería, si yo tengo toda ese equipo multidisciplinario, esa paciente puede ser tratada para que el feto sufra lo menos posible. ¿Cuáles son los objetivos del control inmunohematológico? Primero, identificar a las embarazadas que están en riesgo de desarrollar una enfermedad hemolítica del recién nacido. Segundo, identificar a cuáles son las mujeres RH negativo que necesiten o estén en condiciones de recibir inmunoprofilaxis con la gamma-globulina hiperinmune anti-D. Tercero, una vez que sabemos que la paciente está sensibilizada, debemos saber o debemos tener en claro la posibilidad de disponer de sangre compatible frente a un sangrado obstétrico o una necesidad transfusional en el neonato. Y por último, también hacer el seguimiento serológico de aquellas gestantes que sabemos que están sensibilizadas. ¿Para qué? Para identificar si el feto necesita un tratamiento intraútero, para evaluar si hay aparición de un anticuerpo adicional al que yo ya encontré, o si es necesario hacer una transfusión intraútero, o si vamos a evaluar la necesidad de un requerimiento transfusional en la etapa eh, posparto del recién nacido. A todas estas pacientes que vienen al servicio de hemoterapia, debemos hacerle una muy buena entrevista, averiguando antecedentes transfusionales como elementos inmunizantes, antecedentes obstétricos, abortos, inseminación artificial, si es una mujer RH negativo y recibió inmunoprofilaxis en los partos anteriores, o si hay antecedentes de fetos o neonatos afectados por enfermedad hemolítica perinatal. Vamos a tomar la muestra, la vamos a rotular adecuadamente y de esa muestra vamos a hacer los estudios inmunohematológicos. ¿Cuáles? A la gestante, ABO, RH y fenotipo RH. Luego hacemos la detección de anticuerpos irregulares frente a un panel comercial. En algunos casos se puede ensayar una prueba de CUMS indirecta con glóbulos rojos paternos si son avocompatibles. Y fundamentalmente en las gestantes sensibilizadas siempre debemos convocar a la pareja. Cuando decimos a la pareja, no necesariamente tiene que ser el marido de la señora sensibilizada. Aclaro esto porque necesitamos tener al padre del neonato o al padre del feto, ¿sí? Entonces, al padre del feto o
al padre del recién nacido, le haremos ABO, RH y el fenotipo RH para ver la cigosidad del antígeno D. Hay que tener en cuenta justamente la tipificación del sistema del antígeno D en el sistema RH. Primero, como en toda gestante, saben que la tipificación se debe llevar a cabo con un anticuerpo monoclonal de tipo IgM, que son aquellos que no detectan la variante D6. En caso de que el resultado de la tipificación RH sea claramente negativo, no debemos terminar ese ensayo en fase antiglobulínica. Definitivamente no. Y otra cosa que es importante considerar es el grado de reacción entre el antígeno y el anticuerpo. Para que yo considere a una persona, en este caso a una gestante RH positivo, la intensidad de la reacción debe ser de 2 cruces hacia arriba, ¿sí? Ante la menor duda, y si yo no puedo diferenciar variantes débiles de D o parciales, prefiero considerar, hasta no llegar a este diagnóstico final, debemos considerar a la mujer como RH negativo. Y por supuesto, en el contexto de una correcta identificación de muestra. Lo dejo para el último para que siempre recuerden que el error, uno de los errores más frecuentes de una sensibilización de una gestante o de una persona en general es justamente porque no se hace una correcta identificación de las muestras. ¿Y por qué es importante evaluar la posibilidad de variantes eh, del antígeno D? Primero, porque las formas débiles de tipo 1, 2 y 3 no son propensos a inmunizarse, por lo tanto, la gestante no necesita una inmunoprofilaxis con gamma globulina hiperinmune anti-D. Si son débiles tipo 4 o 4.1, muchos inmunohematólogos la consideran como si fuera una RH negativo, para otros RH positivo, pero de todas maneras, ante la duda, los D débiles tipo 4 y 4.1 sí deben recibir gamma globulina hiperinmune anti-D. Y si son D débiles tipo 4.2 y el D6, sabemos que estas pacientes se van a inmunizar si tienen un recién nacido RH positivo, por lo tanto, sí o sí debemos hacer la inmunoprofilaxis. Nosotros de rutina en los servicios de hemoterapia hacemos estudios serológicos y debemos tener premisas. Primero, que es esencial para el manejo efectivo de la enfermedad hemolítica y que deben estar diseñados para que nosotros le podamos dar una adecuada información a la obstetra y, por qué no, a la embarazada acerca de la sensibilización, ¿sí? Debemos dar pautas de gravedad o no de la sensibilización. Importantísimo, debe ser realizados en laboratorios que tengan experiencia y que estén habilitados para estudios inmunohematológicos. También debemos elegir métodos que puedan detectar anticuerpos clínicamente significativos. Los que no lo son, no me preocupan, pero debo tener a mano técnicas que me detecten anticuerpos que tengan importancia clínica para eventual sufrimiento fetal o del neonato. Todas las técnicas inmunohematológicas se deben llevar a cabo respetando guías existentes. Debemos siempre respetar las indicaciones del fabricante para la tipificación antigénica o para la identificación de un anticuerpo. No puedo desviarme de lo que dicen las guías. Y si alguna vez se me ocurriera hacer mi propia experiencia, esa técnica la tengo que validar. Si no, no tiene sentido porque vamos a llevar a resultados erróneos. Y en general es preferible trabajar con equipos automatizados. ¿Por qué? Porque la automatización de las técnicas disminuyen los factores de riesgos de equivocación y por otro lado también disminuyen los costos. ¿Qué técnicas podemos utilizar para investigar los anticuerpos irregulares? Las que ustedes quieran, siempre y cuando sean de sensibilidad
y especificidad adecuada. Podemos utilizar el LIS, el polietilenglicol, la aglutinación en columna de gel, adherencia en fase sólida, pero debemos saber que deben estar habilitadas para ello, ¿sí? Recuerden que no necesariamente hay que usar de rutina células tratadas con enzimas, no tiene sentido, las células tratadas con enzimas son para cuando hay algún tipo de dudas en la tipificación o en el estudio inmunohematológico o en la investigación de anticuerpos irregulares o identificación, donde no usamos, donde hay dudas por las técnicas estándares, ¿sí? Y en relación con la identificación de anticuerpos, ustedes van a ver acá que yo hice o repartí en tres grupos a los diferentes anticuerpos. Y esto tiene que ver por la importancia clínica. Y así lo podemos ver en guías internacionales como son las guías británicas, las guías canadienses o las guías australianas. Ellos dicen que en el grupo 1, los anticuerpos, como es el anti-D, el anti-C chico y el KEL, están en la primera línea en cuanto a la importancia del punto de vista clínico. En el grupo 2 son aquellos anticuerpos que podrían eventualmente producir una enfermedad hemolítica clínicamente significativa. Y en el grupo 3 son aquellos anticuerpos irregulares, pero que no tiene riesgo o compromiso para el feto. Vamos a hacer hincapié en las recomendaciones cuando uno hace unas pruebas inmunomatológicas. Primero, definitivamente todas las técnicas tienen que terminar todas las técnicas séricas en fase antiglobulínica, previo incubación a 37 grados centígrados, tanto para el rastreo de anticuerpos irregulares como para la identificación. En el contexto de la enfermedad hemolítica por anticuerpos del sistema BO, no necesariamente debemos hacer la titulación, porque el título de IgG anti-A o anti-B no es predictivo de la severidad de la enfermedad hemolítica. Tampoco debemos utilizar como detector de anticuerpos irregulares un pool, de esos que ustedes conocen que se utilizan para investigar anticuerpos en los donantes. En el caso de la embarazada, como en todo paciente, debemos utilizar un rastreo de anticuerpos irregulares utilizando como mínimo dos viales, unos que sean R1-R1 y el otro viale el R2-R2. Y también debemos considerar, por supuesto, que esos eh, paneles globulares detectores también deben tener aquellos antígenos que son clínicamente significativos. Vamos a hablar dos palabras de la investigación del anti-G, que habíamos hablado al inicio como una de las causas de la imposibilidad de detectarlos y que muchas veces algunas gestantes que tienen el anti-G lamentablemente se sensibilizan. Mira, el tema es así. El antígeno G está presente en la mayoría de los antígenos o los hematíes, perdón, RH positivo, D positivo, pero están presentes en todos los eh, glóbulos rojos que tienen C grande positivo. Entonces, una mujer RH negativo puede producir un anti-G reactivo y que va a reaccionar con algunos hematíes D y con todos los hematíes C grande positivo. Y voy a tener un panel identificador, voy a tener como si realmente se comportara como un anti-D más un anti-C. Pero esto es falso, ¿sí? En realidad es la presencia del antígeno G. Entonces, lo que yo necesito es dilucidar entre un anti-D más C verdadero de un anti-G. Para eso hay técnicas de absorción y elusión que me van a llevar al diagnóstico diferencial, o también algunos dicen que uno puede hacer una titulación diferencial de anti-C grande por un lado y anti-D por otro, utilizando células que contengan el C grande y no el D, o que tengan el D pero no el C grande. Uno hace la titulación de los anticuerpos y cuando el título de anti-C mayúscula tiene de 2 a 4 diluciones más alta que el anti-D, es altamente sospechoso de un anti-G. ¿Y por qué es importante esto? Porque como yo les dije, si la paciente tiene un anti-G, es decir, descarto el anti-D más C,
esta paciente va a necesitar inmunoprofilaxis como corresponde. ¿Sí? Bien, podemos encontrarnos con una gestante que no tenga absolutamente nada, que no tenga ningún anticuerpo circulante y nos quedamos tranquilos. Eventualmente la podemos citar en los meses posteriores, en las semanas posteriores del embarazo. Pero en cuanto la gestante tiene un anticuerpo, debo identificarlo y además evaluar la importancia clínica. Y tengo que saber, no solamente saber cómo se llama, es decir, no solamente saber, o sea, identificarlo, sino también que debemos titularlo y o cuantificarlo. ¿Sí? También tenemos posibilidades en el laboratorio de inmunohematología realizar pruebas predictivas del grado de hemólisis fetal, como ya vamos a ver, y por supuesto el complemento de las técnicas serológicas son las técnicas de biología molecular para investigar el genotipo RHD en el feto. Y vamos a hablar 2 o 3 diapositivas, vamos a dedicarnos a la titulación de anticuerpos. Miren, la titulación de anticuerpos sigue siendo un procedimiento impreciso, pero lo seguimos haciendo, porque es una técnica sencilla a mano de cualquier laboratorio. Pero cuando digo de cualquier laboratorio, es un laboratorio de inmunohematología, no un laboratorio de análisis clínico. Esto debe quedar perfectamente aclarado. Nos permite evaluar el riesgo de afección fetal, no solo no la técnica o el resultado de la titulación en sí, sino que tiene que ir acompañada de la historia clínica de los antecedentes clínicos de la gestante y también debe ir acompañado de los estudios de ecografía o de la arteria cerebral media. ¿Sí? Entonces, la titulación de anticuerpos sola no tiene validez desde el punto de vista de evaluar el grado de compromiso fetal. Lo que nosotros debemos buscar en el contexto del título es el llamado título crítico. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si una gestante tiene un anticuerpo, perdón, tiene un título de 1 en 128 de anti-D o de otro, podría ser de otro anticuerpo, el grado de afección fetal puede ser del 75%. ¿Y qué es el título crítico? Bueno, el título crítico es aquel, es un valor por debajo del cual seguramente no hay algún grado de compromiso fetal y no tiene sentido ingresar a la paciente en protocolos que lo lleven a hacer exploraciones invasivas para ver el grado de sufrimiento fetal. En general, las técnicas de, de titulación fueron estandarizadas hace muchos años para técnicas en tubos, ¿sí? Y en ese momento se consideraba que un título de anti-D, por ejemplo, de 32, era clínicamente significativo. Hoy en realidad sabemos que ese valor se subió a 128, ¿sí? Y por otro lado, ese valor de 128 hoy casi se equipara también como clínicamente significativo cuando se utiliza la técnica de aglutinación en columnas de gel. Así como fue estandarizado para las técnicas en tubo, quiero decirles que esta técnica fue estandarizada por el anticuerpo anti-D, ¿sí? No sabemos qué puede pasar con el resto de los anticuerpos. Y el ejemplo característico es el valor de título crítico de un anticuerpo anti-K1, ¿sí? Yo podría homologar la validez de un título de anti-C chico al de anti-D, pero a otro anticuerpo, la verdad que no. Y siempre es importante saber que cuando yo hago una titulación de anticuerpos, el valor que obtengo de la primera titulación no tiene un valor más que saber cuánto tiene en ese momento. A mí lo que me interesa es citarle a la paciente dentro de 20, 30 días y evaluar nuevamente cómo está ese título de anticuerpos. Si ese título es superior a 2 o 3 diluciones, ahí me puede incidir que hay algún grado de compromiso fetal. Entonces, esto es lo que yo le decía hoy, recién, en la diapositiva anterior. Es decir, si tengo un aumento de título de anticuerpos o en 2 o 3 más diluciones, se considera como clínicamente significativo. Pero también debemos saber que la técnica de titulación tiene sus
mañas, por así decir. Debemos ser muy cautos en la técnica de titulación para considerarla válida en sus resultados. Primero, emplear siempre, para hacer las comparaciones entre una determinación y otra, debemos utilizar siempre el mismo tipo de técnica. Si empezamos con tarjeta, debemos seguir con tarjeta. Si empezamos con tubo, debemos seguir con el tubo. Debemos utilizar siempre el mismo fenotipo eh, de los hematíes, respetar la relación sobre hematíes. En lo posible debe ser realizada por la misma persona que tenga la misma experiencia, y siempre es importante que la nueva muestra sea ensayada en paralelo con la muestra anterior, que debió ser mantenida congelada. En el caso de la titulación de anticuerpos anti-D se recomienda utilizar glóbulos rojos R2R2, porque son los que tienen mayor concentración antigénica de D en la membrana eritrocitaria, y para el resto de las especificidades, a veces inclusive uno puede utilizar hematíes heterocigotas. Este es un algoritmo de estudio que nosotros tenemos en la maternidad Sardón. Nosotros vemos que a toda gestante le hacemos el ABU, el RH y los anticuerpos irregulares. En el caso de una mujer RH negativo, que esa mujer que con un rastreo de anticuerpos negativos, la volvemos a controlar en la semana 28 y 32, y si sigue siendo negativa, aplicamos aquí o llevamos a cabo la inmunoprofilaxis. En el caso que los anticuerpos, la detección de anticuerpos sea positiva, vamos a identificar, vamos a titular, vamos a hacer el score y vamos a hacer un seguimiento mensual hasta las 4 o 5 semanas antes del programado para el parto, la fecha probable de parto, donde repetimos la identificación de anticuerpos irregulares para evaluar si se agregó un anticuerpo más. Y por supuesto, a partir de ahora, a partir de este segundo control, los controles deben ser quincenales, ¿sí? Bien, en caso de que se produzca el parto, a todos los neonatos, como lo vamos a ver más adelante, le vamos a hacer a todos los neonatos el ABO, el RH y la prueba de Direct. Y si el recién nacido es RH positivo con una directa negativa y la madre no está sensibilizada, vamos a ensayar una cuantificación de la hemorragia feto-materna, y en función de eso vamos a hacer la inmunoprofilaxis. Nosotros hablamos de la titulación de anticuerpos, pero también decimos que lo podemos cuantificar por diferentes técnicas. En general, entre la cuantificación y la titulación, la mejor predictora de la gravedad fetal es la cuantificación de anticuerpos. Y la mejor técnica es un enzimo inmunoensayo de test antiglobulínico. Y en general se considera que unas 15 unidades internacionales tiene un equivalente a un título de 1 en 128. Es decir, el valor de corte que teníamos de 128 para el título clínicamente significativo en la titulación, para la cuantificación son 15 unidades internacionales. También tenemos para evaluar in vitro el significado clínico de un anticuerpo, para ver el grado de afección de los glóbulos rojos fetales. Podemos ensayar estas técnicas. Una de las técnicas más utilizadas es la técnica de monocapa en monocitos, y que se considera como resultado negativo cuando hay menos de un 5% de monocitos comprometidos eh, en la fagocitosis justamente de ese complejo antígeno-anticuerpo. Y ese resultado negativo, es decir, cuando hay menos del 5%, es un bajo predictor de una hemólisis intraútero. Y por supuesto, como dijimos también, además de los controles serológicos, tenemos como complemento la biología molecular, es decir, buscar el genotipo RH de fetal en sangre materna, ¿sí? Y que se la utiliza con dos objetivos. En el caso de las pacientes que no están sensibilizadas, para hacer una profilaxis racional de la gamma globulina hiperinmune anti-D. Es decir, si nosotros sabemos que es una mujer RH negativo que no está sensibilizada y el feto es RH negativo, no tiene sentido hacer la inmunoprofilaxis con gamma globulina hiperinmune anti-D. Estamos ahorrando un producto que es escaso y que es muy costoso. Y en el caso de las gestantes que están sensibilizadas, la hacemos para fundamentalmente
frente a una enfermedad hemolítica que esté mediada por un anticuerpo clínicamente significativo para ver el grado de eventual compromiso fetal, o en aquellas gestantes que han tenido fetos o recién nacidos severamente afectados para detectar el antígeno, por supuesto, y cuando la pareja portadora del antígeno es en forma homocigota o se desconoce su presencia. Bien, algunas palabras sobre el tratamiento prenatal. Nosotros, en las pacientes que están severamente comprometidas, porque tienen alto título de anticuerpos y eventualmente, por supuesto, puede tener un compromiso fetal severo, podemos tener tratamientos invasivos y no invasivos, ¿sí? No invasivos es utilizar la gamma globulina endovenosa en altas dosis, ¿sí? En general se comienza antes, acá dice de la 28 semana, en general antes de las 20 semanas de gestación, a razón de 400 miligramos por kilogramo peso día. A veces la utilización de la gamma globulina endovenosa no lo saca al feto de la anemia y debemos hacer a partir de la semana 27 o 28 una transfusión intraútero, ¿sí? O sea, ya hacemos un tratamiento combinado. Fíjense ustedes cómo o por qué se justifica el uso de la gamma globulina endovenosa. Está descrito que cuando nosotros utilizamos esta gamma globulina en altas concentraciones y llegamos a una concentración de 20 gramos por litro en el plasma, estos anticuerpos que yo les doy, que son anticuerpos inespecíficos, desplazan o compiten con el anti-D por los receptores, por la porción FC que tiene la placenta, y va a desplazar a los anticuerpos anti-D y va a ocupar todos los receptores, ¿sí? Entonces, no le va a permitir el pasaje placentario de los anticuerpos anti-D. Y por otro lado, estos anticuerpos anti-D van a ir a la circulación materna y le van a decir al sistema inmunológico, no sintetices más anticuerpos anti-D, ya hay una alta concentración plasmática, es decir, se maneja por un mecanismo de retroalimentación negativa. Además del bloqueo de los receptores, también hay otro mecanismo idiotipo y antidiotipo, y por otro lado también, al tener la presencia de anticuerpos en el plasma, hay un alto catabolismo de esos anticuerpos y de esa manera no hay una posibilidad de pasaje transplacentario. Por otro lado, esta gamma globulina endovenosa inespecífica también atraviesa la placenta y va a ir a los macrófagos fetales y se va a depositar o se va a adherir a los receptores para la porción FC. Entonces, fíjense ustedes, yo acá tengo glóbulos rojos fetales que están afectados por anticuerpos anti-D, pero que no van a ir al receptor del macrófago porque están ocupados por la IgG inespecífica. Y de esa manera disminuye la posibilidad de una hemólisis en el sistema mononuclear fagocítico del feto y disminuye el grado de anemia. El tratamiento con la terapia transfusional. En el caso de que el tratamiento con gamma globulina endovenosa no lo saque o empeore la anemia, debemos hacer la transfusión intraútero. Para ello vamos a utilizar glóbulos rojos cero, antígenos negativos para el cual la madre está sensibilizada. Estos glóbulos rojos deben tener, estos concentrados de glóbulos rojos deben tener un hematocrito de un 80%, y que deben tener entre 48 y 72 horas de obtenida la flebotomía, o sea, glóbulos rojos dentro de las 72 horas, leucorreducidos por filtración, y la cantidad que vamos a administrar se obtiene de un valor, una cuenta, es la edad gestacional menos 20 multiplicado por 10 y eso me va a dar la cantidad de mililitros de glóbulos rojos que yo voy a depositar en circulación fetal. El objetivo es mantener a ese feto con una hemoglobina por encima de 10 gramos por decilitro. En lo posible,
no hacer más de 2 transfusiones intraútero, o sea, 2 como máximo, porque en realidad la transfusión intraútero no deja de ser un tratamiento invasivo y a veces puede ser más perjudicial que beneficioso para el feto.